Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 7, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos por este día especial que nos regalas. Y te pedimos que el año 2024 sea un año de acercamiento a ti, que podamos comprender más tu palabra, que podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabremos que podemos caminar contigo durante este 2024 y poder estar más cerca de ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando estudiamos Eclesiastés notamos que entre el capítulo 1 al 6 el sabio trata el tema de la vanidad. Pero a partir del capítulo 7 comienza una serie de afirmaciones con respecto a la sabiduría. Así que en este capítulo en particular notamos un cambio de tema. Ahora Salomón nos invita a reflexionar sobre otro aspecto de la vida muy parecido a lo que vemos en el libro de Proverbios. Si estudiamos el versículo 1 leemos: mejor es la buena fama que el buen nombre, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Algunos ven que el remedio contra la vanidad es la buena reputación. En este capítulo en particular la palabra bueno o mejor aparece 9 veces, en donde el bien se contrasta con algo. En el Antiguo Testamento el nombre era muy importante porque representaba a la persona y su reputación. Un buen nombre perdura, un mal nombre perece con el individuo. Ahora, el ungüento o aceite que se usaba era un bien preciado, pero era mejor el buen nombre que un buen ungüento. El término usado para hablar de ungüento es el mismo que se refiere a aceite. En el cercano oriente se estimaba muchísimo el aceite perfumado. Así que este paralelismo es cuidar el nombre es preferible que el ungüento perfumado. Esto contrasta mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, ya que esta es una ironía. La muerte como el buen nombre es valiosa, la vida como el perfume es vanidad. No es que la muerte sea más valiosa que la vida, no, a eso no se refiere el sabio Salomón. Lo que quiere decir es que la muerte nos ayuda a poner la vida en una perspectiva correcta. De esta manera, este contraste hace que la vida sea menos vanidad y más significativa. Por otra parte, una persona que ha llevado una vida honorable y alcanza una buena reputación no debe temer a la muerte. Un nacimiento es el comienzo de una vida que no se sabe cómo terminará. Es como el barco que zarpa. En su travesía puede encontrar dificultades, pero solo cuando termina su viaje con regocijo se le da la bienvenida. Para muchos fieles hijos de Dios, la muerte es el fin de la travesía en este mundo. Llega el descanso y esperan la mañana gloriosa para reunirse con el Creador. En los versículos 2 al 6 hay una serie de reflexiones que nos ayudan a colocar la vida en su verdadera perspectiva. Cuando enfrentamos la muerte o una enfermedad amenazadora, esto puede cambiar nuestra visión de la vida. En la antigüedad, la fiesta de bodas duraba 7 días y el tiempo de luto eran 7 días. La muerte nos obliga a ser genuinos. Ante la muerte no podemos aparentar, no podemos disimular. En la traducción del lenguaje actual podemos leer el versículo 2 así: más vale ir a un entierro que una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. A veces la vida la damos por sentada, no la valoramos para prepararnos para la eternidad. La muerte nos obliga a pensar más allá del presente, nos orienta a pensar en el futuro. La vida da otro giro en la casa del banquete. Bares, restaurantes
cines, casinos, molos, centros comerciales, parques temáticos, nos hacen vivir en un mundo imaginario. Puede ser que en parte nos ayuden a olvidar el dolor y los problemas. Le dan a uno una ilusión de estar gozando la vida, cuando en realidad saldrá de esos lugares como la sombra de sí mismo, enfermo, triste, más angustiado que nunca. Y muchos hasta perderán el gusto por la vida. Estos lugares que se llaman de diversión tienen ese germen de la muerte. Miremos el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. No es que Eclesiastés ahora nos esté enviando a que vayamos a las casas fúnebres para hacernos sabios. Lo que hace el sabio es que miremos la vida en términos concretos. La frivolidad no fortalece el carácter. Hay una máxima griega que afirma: sufrir es aprender. El dolor con frecuencia es una bendición disfrazada, pues el fuego de la aflicción purifica los motivos y capacita a la gente para simpatizar con otros. Miremos el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde reina la alegría. El sabio se interesa en las cosas serias de la vida y aprende a apreciar sus lecciones morales y espirituales, pero al necio le atraen las frivolidades de la existencia y corre tras satisfacciones y diversiones inconscientes del más allá. La vida es corta, la muerte nos acecha desde que nacemos. Preparémonos porque tendremos que enfrentarla, y esto implica que cada uno tendrá que dar cuenta a su Creador de cómo ha administrado la vida. Salomón nos está empujando a meditar en la otra realidad, la del reino de Dios, donde la vida reina y la muerte no existe. Veamos los versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. El necio hace de su alegría un fin en sí mismo y olvida que la vida tiene un sentido mucho más grande y eterno. Debemos entonces ser conscientes de esa realidad. Se necesita el fuego purificador de las pruebas que nos dejan lecciones para ir puliendo nuestra vida de acuerdo a los ideales y principios del cielo. El sabio sabe qué hacer en momentos difíciles. El necio trata de mitigar sus problemas con una alegría falsa y pasajera. Los versículos 7 al 10 podemos resumirlo con una palabra: paciencia. El sabio Salomón compara la risa de los necios con la actitud de un hombre que vende sus principios por dinero. Veamos el versículo 7. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Aquí se nos habla de aquel que acepta soborno para gastar en sus gustos. Esto hace que el juicio imparcial de una persona se corrompa y cause daños graves. Pierde su fibra moral. Si un sabio cae en el hábito pecaminoso de oprimir y extorsionar, se corromperá y con toda seguridad será despreciado por otros. Entonces, el sabio dice: esto es necedad. Un concepto interesante podemos ver en el versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En la vida las cosas llegan en su momento y debemos tener paciencia. El negocio es mejor cuando se concreta que cuando hasta ahora se va presentando el producto. El cierre es mejor, pero debes tener paciencia. Como dice el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Muchas personas prefieren ser héroes que santos, porque el héroe es del momento. Algunos llegan a considerar que es más fácil morir por Dios que vivir para Él. Algunos de nosotros nos cansan los procesos, nos cansa el caminar día a día. Por eso la Biblia demuestra quién es el héroe. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 2 palabras: paciencia, perseverancia. Elena de White amplía este concepto. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos escuchan la invitación de la misericordia,
Son probados y comprobados, pero pocos están sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillarán como un niño pequeño para entrar en el reino de los cielos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 50. Se debe comenzar la carrera, pero se debe perseverar para concluirla. No nos apresuremos porque en el afán podemos cometer errores. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Debemos aprender a gobernar bien nuestras emociones. Las palabras apresuradas, engendradas por la ira, con frecuencia ocasionan gran daño y son muy difíciles de olvidar, y a menudo se vuelven contra su autor. Miremos el versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Esta impaciencia nos lleva a pensar que el pasado fue mejor que el presente. El indisciplinado de espíritu con frecuencia cree que el presente es más penoso que el pasado y por eso se vuelve malhumorado y quisquilloso. También es fácil que los ancianos piensen así, olvidándose de las dificultades de antaño y quizás de sus propias faltas. Ahora, recuerda que frecuentemente los hijos de Israel añoraron en el desierto su vida anterior en Egipto. Nosotros tenemos que aprender que la vida que tenemos hoy y que debemos vivirla hoy para Dios. Y aprendamos a transitar por esta vida con paciencia, enfrentando los desafíos diarios de la mano del Señor. Este capítulo de los contrastes, de los opuestos, ahora el sabio nos habla de la sabiduría, que está entre los versículos 11 al 22 y nos lleva a unas interesantes reflexiones. Miremos los versículos 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores. La ciencia es buena, la sabiduría, el conocimiento es bueno, pero si llevamos el conocimiento y la sabiduría al extremo, ya no es bueno, es malo. Si la sabiduría, e igual que las riquezas, se usan correctamente, protegen la vida, salvan muchas personas, pero llevada al extremo, hace más mal que bien. En este aspecto la sabiduría se convierte en un escudo protector. La sabiduría verdadera puede hacer que una persona mantenga una correcta relación con Dios. Santiago nos da una descripción inspiradora de la verdadera sabiduría. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría nos ayuda a tomar las mejores decisiones, nos ayuda a cuidar el cuerpo, a preservar la vida. La sabiduría en su sentido superior induce a la práctica de la verdadera piedad. Hablando de estos consejos que nos da Salomón, Elena de White afirma, a estos principios está ligado el bienestar de la sociedad, tanto en las relaciones seculares como en las religiosas. Ellos son los que dan seguridad a la propiedad y la vida. Por todo lo que hace es posible la confianza y la cooperación. El mundo es deudor a la ley de Dios, según la da su palabra y según se puede encontrar aún en rasgos a menudo oscuros y casi borrados en el corazón de los hombres. Libro La Educación, página 122. Es importante tener en cuenta seguir las indicaciones que el Señor nos da. Esto traerá seguridad y, por supuesto, hará que muchas personas lleguen a confiar en la verdadera sabiduría. En los versículos 13 y 14, el sabio dice, mira las obras de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. En la confusión de nuestra mente por el pecado, aún encontramos ambigüedades en la sabiduría. Por eso la lección más importante de esta sección se resume en una palabra: considera. Número 1, considera lo que Dios ha hecho. Su obra no puede ser mejorada. Número 2, considera que Dios permite las pruebas para nuestro bien. A veces las aflicciones son una tremenda escuela de la vida.
Número 3, considera los tiempos buenos y vive, disfrútalos, pero también considera los tiempos malos y que esto tienen lecciones mucho más allá de nuestra presente comprensión. Dios equilibra las cosas. La prosperidad sigue a la adversidad. No es bueno que uno viva completamente libre de cuidados y pruebas. Debemos considerar con sumo cuidado los sucesos diarios de la vida. La verdadera felicidad no consiste en la posesión de las cosas materiales. Miremos los versículos 15 al 18, leeré en la traducción del lenguaje actual. En esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina. Y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Yo creo que no hay que exagerar. Ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina. Ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo saldrá bien. En la antigüedad se creía que Dios bendecía al justo con larga vida, pero en el Nuevo Testamento presenta otro aspecto de la vida del justo en la tierra. Todos los extremos, dice el sabio, son dañinos y llevan a la ruina. Es la ambigüedad de la vida. Este es un reproche al legalismo, un reproche a los malos. El hecho es cada uno por su conducta decide su destino. El único equilibrio verdadero lo encontramos en el temor de Dios. Como dice el versículo 18, porque el que a Dios teme saldrá bien todo. Solo Dios pone el fin a la ambigüedad de la vida. Solo Dios puede ponerle fin a la ambigüedad de nuestra mente y nuestra sabiduría consiste en seguirlo a Él, que significa entrar en el camino de la vida. Este es el secreto de la verdadera certeza. Únicamente con el temor de Dios se puede transitar por la vida cosechando sus verdaderos propósitos. Miremos el versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría que viene de lo alto hace que obtenga victorias inimaginables. Prevalece aún en medio de las tribulaciones y las pruebas. Y un hombre sabio vale más que 10 príncipes o reyes o soldados necios. Los versículos 20 al 22 nos confronta con la realidad de que no hay justo en la tierra. Leamos. Ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen, para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces. Hay dos temas que se relacionan entre sí. Número 1. Desde que Adán y Eva pecaron, nuestros genes cambiaron y todos nacemos con la tendencia natural del pecado. Tenemos el pecado dentro de la fibra de nuestra vida. Nacemos pecadores, vivimos en el pecado. Por nosotros mismos no podemos librarnos de esta herencia de pecado y muerte. Por eso nadie puede considerarse justo. La única solución es que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo ve en esto la solución a nuestra injusticia. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo Cristo nos cubre con su justicia. Los errores cometidos son cubiertos por la gracia de Cristo. Pero en segundo lugar, debido a que somos pecadores, tenemos problemas con lo que hablamos o decimos. El consejo del sabio es que cuando alguien habla mal de nosotros sin fundamento, pues no debemos prestarle atención, ni tampoco debemos hacernos tan justos, porque nosotros también hemos hablado desdeñosamente de otros. Este es un tema que debe prestarse atención. Cuidemos el estar hablando de otros, pero también debemos tomar la decisión de no prestar nuestros oídos cuando vienen a hablarnos desdeñosamente de otros. Finaliza el capítulo 7 de Eclesiastés con los versículos 23 al 29. Difícil encontrar la sabiduría. Miremos los versículos 23 y 24. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se apartó de mí. Ya está lejos lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Si buscamos la sabiduría en las deducciones humanas, en la filosofía del hombre, si queremos comprar la inteligencia, esta nunca se encontrará.
No es la posición social o la cantidad de diplomas que logremos lo que nos dará o nos garantiza el que seamos sabios. Salomón nos recuerda que hay muchas cosas que no se pueden entender. Veamos el versículo 25. Me volví entonces y apliqué mi corazón a saber, examinar y buscar la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Los misterios de Dios son más grandes que nuestra mente. El hecho que no comprendamos algo no significa que no es verdad o que no existe. El hecho que no podamos entenderlo todo no es motivo para dudar del amor de Dios. También debemos aprender lo que es la fe. Es confianza en Dios aunque no entendamos todo. Entonces el sabio introduce en esa falta de sabiduría el enredarse con una mujer que no busca el bien, versículo 26. Y más amarga que la muerte ha hallado a la mujer cuyo corazón es trampas y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador queda en ella preso. Habla de los lazos de la mujer impura. Este debe entenderse en el marco del tema de que se trata, la sabiduría. Entonces la mujer mala puede ser aquel conocimiento que nos lleva por el camino equivocado, aquel engaño que nos lleva a la muerte, y concluye que ha encontrado hombres buenos, pero mujer buena es difícil de hallar. Esto nos recuerda la historia de Sansón, que encontró una mujer, pero ella lo ató y lo entregó a sus enemigos. A veces reconocer la verdad en medio de las ambigüedades de la vida es difícil. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Leamos los versículos 27 y 28. He aquí, dice el predicador, que pensando las cosas una por una para dar con la razón de ellas, he hallado lo que aún busca mi alma, sin haberlo encontrado. Un hombre entre mil he hallado, pero ni una sola mujer entre todas. Es tan difícil encontrar a un hombre sabio como también lo es encontrar una mujer prudente. Salomón escribe en su vejez, después de haber tratado con 1000 esposas y concubinas. Su vida familiar no era para nada envidiable. Vivir entre mujeres celosas, ambiciosas y pendencieras. Puede afirmar entonces que encontrar mujer sabia y prudente es muy difícil. La conclusión del sabio está en el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas perversiones. Dios creó al hombre recto, perfecto, puro, pero el hombre cayó de su estado original y todo se enredó. El pensamiento humano se pervirtió, la sabiduría se pervirtió. La única solución a esta perversión es una transformación total y esa la efectúa solo el Espíritu Santo. El trabajo de la redención es rescatar en el hombre la imagen de Dios. Entonces debemos venir a Jesús para que realice su obra transformadora. Elena de Guay enseña: exalté ante ellos el sacrificio infinito hecho por el Padre al dar a su amado Hijo por los hombres caídos, para que por la obediencia pudieran ser transformados y llegar a ser reconocidos hijos de Dios. La Iglesia y el mundo están llamados a contemplar y admirar un amor que así expresado está más allá de la comprensión humana y que asombró incluso a los ángeles del cielo. Este amor es tan profundo, tan amplio y tan elevado que el apóstol inspirado, al no encontrar un lenguaje para describirlo, llama a la Iglesia y al mundo a contemplarlo, a convertirlo en un tema de contemplación y admiración. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 293. Apreciados amigos y hermanos, hoy, más que ninguna otra época de la historia, es tiempo para entregar nuestra vida al Señor. La sabiduría consiste en darle a Dios el primer lugar en nuestra existencia. Que el Señor te ayude a darle a Él el lugar más prominente en tu corazón, que pueda llenar tu vida de paz y prosperidad. Es mi oración por ti. Amén.